Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy continuamos con la segunda sesión del curso virtual Sustento de Inconsistencias por Incremento de Patrimonio No Justificado, a cargo de la doctora Mary Bamonde Quinteros. Doctora Mary, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenas noches, Edu. Muy buenas noches a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Como bien dijo Edu, hoy seguimos con nuestra segunda y última sesión de este curso virtual, Sustento de Inconsistencias por Incremento de Patrimonio No Justificado. Como recuerdan, el día de ayer revisamos la parte inductiva respecto de este sustento de inconsistencias, revisamos qué tipo de acciones inductivas son las que SUNAT nos está notificando a través de las esquelas de citación por presuntas rentas de trabajo y rentas de fuente extranjera. Y conversábamos respecto de la imperiosa necesidad de validar y verificar la información que nosotros recibimos de parte de la Administración Tributaria en virtud del reporte del ITF, que es el reporte que la Administración Tributaria ya obtiene y determina de que nosotros tenemos una inconsistencia entre las rentas que se han declarado o que también otros han declarado por nosotros, como podrían ser nuestros empleadores o aquellas empresas que nos retienen las rentas de segunda categoría, o rentas de cuarta o rentas de quinta categoría, y que de acuerdo a nuestros movimientos en las cuentas, pues no se condice con tanto nuestras adquisiciones, nuestros consumos, los abonos que recibimos en cuenta, las transferencias que realizamos, no se condicen con los ingresos que declaramos, ¿no? Entonces decíamos, acá hay un procedimiento de acción inductiva que posteriormente va a generar ante una inconsistencia de la información y una parte de que no sea reconocida por el contribuyente en su declaración jurada, va a conllevar necesariamente a un procedimiento de fiscalización. Procedimiento en el cual es facultad de la SUNAT realizar un cruce de información. No es obligatorio que la Administración Tributaria realice ese cruce de información, sobre todo cuando nosotros alegamos de que el dinero que recibimos no es dinero nuestro, ¿sí? Porque en el requerimiento SUNAT nos dice, usted responda si es que usted genera rentas de primera, rentas de segunda, rentas de tercera, rentas de cuarta y quinta. Y si es que usted está inmerso en otros contratos, o recibe ingresos de otro tipo de operaciones, señale e identifique qué personas, qué operaciones, ¿no? Entonces, si es que nosotros remitimos a otras personas como generadoras o fuentes de esos ingresos, la SUNAT verá si es que hace una fiscalización o no, o un cruce de información. Entonces, decíamos también ayer que como parte de esta acción inductiva, nosotros tenemos derecho a eh, poner como límite a la administración tributaria, incluso que ya esa deuda tributaria ya habría prescrito. También podemos solicitar a la administración tributaria que podamos conversar con el verificador, con el auditor, podemos comunicarnos, podemos requerir mayor información y podemos pedir plazo. Pero tengamos en cuenta de que esta notificación de la carta inductiva, de la esquela de citación, yo no la puedo quejar, que siempre la debo responder, que su no respuesta va a generar una infracción por no proporcionar la documentación y también va a conllevar un pase directo a un procedimiento de fiscalización. Recordemos que SUNAT nos puede fiscalizar dentro del plazo prescriptorio, que en principio son 4 años, pero si hubo una esquela de citación, ese plazo se volvió cero. Entonces, estas esquelas de citación, el objetivo es una regularización voluntaria por parte del contribuyente. La esquela de citación no va a terminar con una conclusión respecto de la documentación que hemos presentado. Y a veces los clientes dicen, ya, presentamos la información, la documentación, ¿cuál es la conclusión? ¿No? Pero lamentablemente cuando tenemos un cierre de esquela de citación, SUNAT lo único que marca es, ¿presentó documentación? Sí o no. ¿Presentó la documentación requerida dentro del plazo o fuera del plazo? Pero no va a señalar de que con eso concluye el procedimiento fiscal de verificación. ¿Por qué? Porque la facultad de la administración tributaria está intacta de poder luego ella determinar. Porque nosotros ante una escala de citación podemos declarar o rectificar lo que ya hemos declarado y
la Administración Tributaria evaluará todos los medios probatorios que presentamos en esa esquela de citación, que le hemos pedido prórroga o no le hemos pedido prórroga, pero le hemos proporcionado documentación y SUNAT la va a cotejar con todas las fuentes de información que pueda tener. Porque nosotros lo hacemos en virtud de nuestro derecho de probar, ¿no? Nosotros le decimos, ok, todos estos medios probatorios, y en medios probatorios entendamos que la norma para que yo pruebe mis incrementos me dice que sea un documento probatorio fehaciente. Y dentro de este documento probatorio fehaciente incluso se aceptan las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas de que pueden emitir los gerentes de determinada empresa, señalando que los movimientos o las cuentas, las transferencias de tales operaciones están vinculadas a los abonos en verdad y cobro de facturas de su empresa. Declaraciones juradas o documentos en los que yo como familiar puedo señalar que le he transferido dinero a un familiar y que lo he hecho a título gratuito. Si es que estamos hablando de operaciones que no requieren, que no superan el 25% de la OIT y que también estamos hablando de operaciones que no requieren su inscripción en registros públicos. Ya ahí ya no se va a requerir un contrato de donación. Eh, ¿Qué más tenemos? Entonces, ese tipo de medios probatorios, estados de cuenta, documentos en general que puedan desvirtuar estos inicios de una variación de nuestro patrimonio, de lo que hemos declarado o con cuánto hemos iniciado, es lo que va a conllevar a que nosotros desvirtuemos esta imputación. Que ayer conversábamos respecto del análisis de que cómo es que estamos obteniendo las rentas, si las obtenemos como personas naturales, que no estamos casadas, o casadas como sociedades conyugales. ¿Por qué esto es importante? Porque SUNAT va a buscar implicar y jalar al cónyuge como también deudor tributario, porque todo el incremento de patrimonio no justificado que se determina respecto de un cónyuge, el 50% va a ir para el otro cónyuge. Pero esto requiere el inicio de un procedimiento de fiscalización al cónyuge. ¿Sí? Ahora, es posible, y nos ha ocurrido, de que se inicie con una escala de citación al cónyuge A y que ante la documentación presentada, que puede señalarse pues de que se trata de ingresos del cónyuge B, la SUNAT pueda cursar también una escala de citación al cónyuge B y ambos sujetos paralelamente están siendo fiscalizados. Y la Administración Tributaria va a verificar si es que los datos que está proporcionando el cónyuge A se condicen con los del cónyuge B. Es plenamente factible y SUNAT también lo está haciendo. O cuando estamos mencionando que se tratan de rentas de sucesiones indivisas o cuando se tratan de rentas entre hermanos que se dividen y se distribuyen. La Administración Tributaria inicia una esquela de citación o puede conllevarlo también a un procedimiento de fiscalización a cada uno de los miembros. Basta que coja uno y tenga, este sea el representante de otros contribuyentes, de otros hermanos, de otros miembros de la sucesión indivisa, entonces este sujeto, la documentación que proporcione va a arrastrar a los demás contribuyentes, a los demás hermanos, a los demás miembros o copropietarios de un bien. ¿Sí? Entonces, pueden hacerlo y la administración en efecto lo está realizando con esquelas de citación paralelas a todas aquellas personas que están inmersas o que un contribuyente señala que están inmersos en esos ingresos que se han registrado en su cuenta. ¿No? Yo puedo decir, no, yo he recibido, pero la totalidad del dinero no es mío, sino que yo lo distribuyo entre 5 personas. Ok, entonces requiere la administración tributaria e inicia el procedimiento de fiscalización a esas 5 personas para verificar si es que en su totalidad han tributado por ese ingreso que uno de ellos ha declarado que corresponde a varios. También les mencionaba que es necesario que cada vez que atendamos una esquela de citación o que atendamos un procedimiento de fiscalización, analicemos la condición del sujeto, de su domicilio tributario. Si es que este es un sujeto y en ese ejercicio que está siendo fiscalizado, ¿cuál fue su condición? Si es que es un sujeto que estaba domiciliado en el país o no, o había salido del país y había perdido la condición de ser sujeto domiciliado, o estamos hablando de sujetos extranjeros que ya adquirieron la calidad de ser sujetos domiciliados en el país. Entonces, ese análisis fino del domicilio va a conllevar también a que nosotros podamos señalar
Recuerden que un incremento de patrimonio no justificado parte de un patrimonio inicial, ¿no? Y entonces, ¿yo qué es lo que tengo que verificar? ¿Cuándo se generó ese dinero y qué calidad de contribuyente tenía yo cuando generé ese dinero? Y esto sobre todo para contribuyentes que traen dinero del extranjero. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que probar? Es que en qué ejercicio y qué condición de contribuyente tenía ese dinero. Generó ese dinero por sus rentas de trabajo en el extranjero. Perfecto. Entonces, esas rentas de trabajo en el extranjero, cuando las generó, ¿él era domiciliado o no domiciliado? Si él era no domiciliado, tendrá que acreditar que esas rentas de trabajo como no domiciliado no tendrían que haber tributado en el Perú. Y luego, cuando ya se convirtió en domiciliado en el Perú, ese dinero es el que se arrastró y el que se siguió utilizando. Debe acreditar que se mantuvo en posesión de ese dinero y es el que se utiliza en el ejercicio que está siendo fiscalizado. Eso sobre todo para los sujetos peruanos que salen del país, se convierten en no domiciliados, ya su retorno por más de 183 días recuperan el domicilio. Entonces, pedirle a cada uno de los contribuyentes o de sus clientes que puedan acreditar cuál es el origen y el momento de la obtención del dinero. Suele ocurrir, por ejemplo, que yo puedo señalar de que yo tengo un dinero que es producto de la venta de un inmueble o de un vehículo. Y ese inmueble pues vendí en el año 2008 y ya estoy en una fiscalización del año 2022, que es lo que está fiscalizando SUNAT, y le digo, ok, yo vendí un inmueble de $45.000 en el 2020, en el 2008, y es ese dinero el que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que pide la administración tributaria? Ok, tú tienes un patrimonio inicial y tú tienes que demostrarme que si es que en el año 2008 tú vendiste un inmueble de $45.000, demuéstrame que al 2022 aún lo mantenías, ¿sí? Lo mantenías. Y no es posible que yo me remonte a épocas tan pasadas de donde yo tenía mi dinero sin que yo demuestre cómo es que ese dinero en el tiempo se ha ido moviendo. Y aquí cabe un cuestionamiento. ¿Me están pidiendo información de periodos prescritos acaso? ¿Me están pidiendo documentación de periodos prescritos? Yo podría decirle a la SUNAT un momentito, ese inmueble yo lo vendí en el 2008. Tú me estás pidiendo que yo te demuestre cómo en el ejercicio 2009 y así en lo sucesivo hasta el 2022 he mantenido ese dinero. Y eso es un caso real, que es lo que me ocurrió. Un cliente que había vendido un inmueble, un vehículo pues, muchos años anteriores. Y él me decía que ese dinero lo había mantenido, lo había retirado y él lo había transferido a diversas cuentas, luego lo retiró todo a su casa y luego lo depositó. Pero la administración tributaria decía, pero no tengo el rastro de ese dinero. Entonces, como yo no tengo el rastro de ese dinero, ese depósito en su integridad que tú realizas después de mucho tiempo, ya es incremento patrimonial no justificado. Porque me estás diciendo que eso es del año 2008, de tanto tiempo atrás. Es imposible que mantengas ese dinero. Esa era la lógica de la administración tributaria. Y nos requería que acreditemos cuál fue el movimiento de ese dinero, ¿no? Si es que ese dinero se había mantenido y en qué cuentas bancarias, cuando menos que le señalemos en qué cuentas bancarias se había ido depositando y en qué momento lo sacaron para poder justificar que ese dinero fue el que ingresó en el año 2022. Si no se acredita eso, todo se considera como incremento de patrimonio no justificado, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta el tema del domicilio. El tema del domicilio es fundamental. Y el tema de la acreditación de que se tratan de ingresos inafectos también, porque nosotros ya habíamos conversado ayer ante las preguntas que nos habían formulado, no tenemos la obligación de presentar una declaración jurada por nuestros ingresos inafectos si es que fue lo único que recibimos. Si es que tenemos rentas que regularizar, como rentas de trabajo que regularizar, o deducciones o saltos a favor de ejercicios anteriores que yo quiero arrastrar y que voy a arrastrar, entonces tengo la obligación de presentar la declaración jurada anual. Y en la data informativa debo señalar mis ingresos inafectos. Pero si es que yo no tengo ninguna renta de trabajo y lo que he tenido pues es algunas indemnizaciones que he recibido o mi CTS o mi AFP, lo que yo haya recibido, que se trata de una renta inafecta, o he vendido casa o he vendido auto o lo que hayas yo vendido como persona natural sin negocio, eso es una renta inafecta que no tengo la obligación de solo presentar la declaración jurada anual por esa renta inafecta. Pero ¿qué sí debo tener? Debo tener los documentos que acrediten cuándo percibí esa renta inafecta.
contrato de compra-venta, escritura pública, los estados de cuenta de ese momento en el que me depositaron ese dinero y cuánto tiempo se mantuvo en ese banco o cuándo lo trasladé a otro banco. ¿Para qué? Para que se pueda hacer esa trazabilidad y el seguimiento de la ruta de ese dinero, de esa renta inafecta. ¿Sí? Siempre acreditar y siempre debo resguardar el origen, todo el documento del origen del dinero de mi renta inafecta. Si es que tengo el dinero, pues por un mandato judicial que me han indemnizado. De igual forma, lo que yo tengo que hacer es que las indemnizaciones que yo como persona natural recibo no tributan con renta grabada. Por ejemplo, un señor cuya casa estaba en Barranco y que una constructora pues levantó un tremendo edificio y para hacer el sótano de ese edificio pues lo que hicieron fue dañar los cimientos de su propiedad. La constructora le dio una indemnización bastante sustanciosa a este señor y el señor pues tenía ese dinero allí porque era la indemnización recibida por el daño de su vivienda. Al cabo del tiempo, la administración tributaria le notifica y le dice, acredítame de dónde tienes tú ese dinero, ¿no? ¿Cuál es el origen de ese dinero? Y el señor pues no tenía los documentos del acuerdo de transacción extrajudicial al que habían arribado. Entonces se pidió plazo a la administración tributaria para poder demostrar y obtener todo el expediente, en verdad, del acuerdo de la transacción extrajudicial que obligaba a la empresa constructora a abonar ese dinero. La administración tributaria pedía la constancia del abono de ese dinero. Entonces, cuando ingresó los estados de cuenta, de esa forma poder acreditar de que el dinero que se pueda recibir por una indemnización, por una bonificación, por una CTC, por lo que se haya recibido o por mi liquidación de beneficios, aquí está, tributó o no tributó. ¿Es una renta inafecta o es una renta que sí tributó en su momento, pero que está vinculada, que ya fue declarada? ¿No? Entonces, el origen, nosotros ahora tenemos que ser bastante cuidadosos respecto del origen de todo tipo de ingresos que recibimos en las cuentas bancarias. Recibimos depósitos, debemos guardar la documentación del origen de ese dinero, sobre todo si es que recibimos depósitos a título de liberalidad, ¿no? Ya habíamos mencionado ayer que es necesario tener un documento que demuestre de manera fehaciente estos bienes, este dinero que nosotros recibimos, que no supere los 25% de la UIT, o en algunos casos necesitamos escritura pública, un documento que demuestre de manera fehaciente entre familiares, ¿qué es lo que podemos hacer? Nuestro contrato de donación, que tenga las firmas legalizadas. No lo olviden, eso es necesario. Antes de que se realice el desembolso, que la legalización tenga la firma, tenga la fecha de cuando menos de la fecha en la que se realiza el desembolso. Eso es necesario para acreditar de que ese abono que yo he recibido no se trata de una variación en mi renta por alguna renta omitida, ¿no? O en mi patrimonio por una renta omitida. También en el caso de los préstamos, mencionábamos ayer la necesidad y la imperiosa, el ineludible cumplimiento de los requisitos del contrato de mutuo, que debe ser legalizado y que debe detallar la moneda, la fecha, los intereses, y que no puedo yo prestarme de cualquier persona, ¿no? Tiene que ser una persona que esté a vida. Ahora, ¿qué pasa si yo me presto de mi abuelito y este abuelito no tiene RUC? Acá la norma me dice que no tenga la condición de no habido. ¿Es posible prestarme de personas que no tienen RUC? Eso invalida mi contrato de mutuo. En verdad, acá la norma dice que no califique como sujeto no habido. No me está diciendo que el mutuante tenga que ser una persona que esté inscrita en el RUC, ¿no? Puede ser que no esté inscrita en el RUC, pero eso no invalida el contrato de mutuo. Lo que sí va a invalidar es que este contrato de mutuo, pues, o no exista contrato de mutuo o no exista un documento fehaciente de cuando menos de la fecha. Ahora, también lo que yo puedo acreditar es los estados de cuenta de la persona que me prestó el dinero. Ok, acá está ese estado de cuenta, él tenía esta cantidad de dinero y él me prestó. Y esa transferencia ingresa de su cuenta, acredito el origen, a mi cuenta bancaria. Entonces yo puedo acreditar origen y destino, a dónde fue. Y también la administración tributaria suele cuestionar si es que esta persona que prestó en algún momento declaró ese tipo de ingresos.
En verdad, eso ya es ese cuestionamiento ya no amerita que se nos haga a nosotros como contribuyentes que estamos atendiendo a la fiscalización, sino que será la administración tributaria que tendrá que fiscalizar al sujeto que nos prestó, ¿no? Porque nosotros, si bien es cierto, acreditamos que ese dinero ingresó de su cuenta a nuestra cuenta, ya estamos acreditando el origen y el destino, y nosotros tenemos que acreditar a qué lo hemos destinado. Es algo que yo les mencionaba ayer, cuando recibimos un préstamo, recibimos una donación, tratar también de vincular. ¿Para qué? Para que esos dos ingresos no califiquen como incremento de patrimonio no justificado. Me refiero a dos ingresos, ¿por qué? Porque tenemos un abono en nuestra cuenta y podemos materializarlo en un bien. Y es la materialización de ese bien, el valor de la materialización de ese bien más el ingreso en la cuenta puede ser calificado como incremento de patrimonio no justificado, ¿no? Entonces, ese tipo de documentación es documentación que debemos tener. Por todo tipo de acuerdos contractuales que podamos tener, mantener esa documentación. Siempre materializar con acuerdos contractuales, con el uso de la notaría, para poder nosotros acreditar de que ese tipo de ingresos no tributa en el Perú. Recuerden, una indemnización, una donación no tributa en el Perú si es que yo lo acredito válidamente. Si es que yo cambio mi dinero de soles a dólares, no tributa si es que yo acredito que es el mismo dinero y que he utilizado los medios legales, los medios formales para realizar el cambio de la moneda. ¿Sí? Eso conversábamos ayer. Entonces, todo esto ya lo hemos visto ayer. También conversábamos respecto de que es necesario que analicemos que probablemente hemos recibido rentas de segunda categoría, sobre todo para aquellas personas que se dedican a prestar dinero, aquellas personas que se dedican a prestar dinero y que tienen muchos depósitos en sus cuentas porque prestan mucho dinero y que han prestado a distintas personas, pero que no han tributado. Aquí, para que esto no califique como incremento de patrimonio no justificado, es necesario que identifiquemos qué tipo de renta es y dentro de la renta que genera el préstamo de dinero por esos intereses cobrados es una renta de segunda categoría. También conversábamos ayer sobre la necesidad de acreditar y desvirtuar si es que los depósitos en nuestras cuentas obedecen a la percepción de rentas de primera categoría, ¿no? Y ayer les mencionaba que suelen los contribuyentes para bajar la carga tributaria decir que es renta de primera categoría y declarar, pero no presentan medios probatorios, simplemente presentan el 1683 y eso es todo. Y eso no se valida, ¿sí? No se valida. ¿Qué es lo que pide la administración tributaria? Dice, ok, tú tienes abonos y me estás diciendo que es renta de primera categoría, yo no te creo que es renta de primera categoría. Acredítame con el contrato a quién le alquilaste. Acredítame además con documentos adicionales el consumo de energía. Si es que le alquilaste a una persona natural, a una empresa, acredítame que el dinero sale de esa persona natural. Identificar que ese dinero efectivamente es de la persona que le está alquilando. ¿Sí? Eso es lo que pide la administración tributaria. No basta con la regularización, de que se trata de una renta primera, con el pago de la multa y la regularización, no, sino que requiere más documentos que desvirtuemos nosotros que realmente eso no es un incremento de patrimonio no justificado, sino de que se trata de una renta de primera categoría. Contrato. Nuevamente, siempre que alquilamos un inmueble, es necesario que proporcionemos un contrato aun cuando éste no tenga las firmas legalizadas, el contrato que identifique las condiciones, cómo es que se iba a pagar ese alquiler, ¿no? ¿Cuánto es lo que se iba a pagar? Cómo se establecía la garantía y los adelantos, y que eso se condiga con lo que efectivamente hemos recibido en la cuenta. Pueden haber errores, por ejemplo, o que en el contrato se indique que se iba a depositar una cuenta y luego se depositó otra cuenta, pero lo que nosotros tenemos que acreditar es que quien realizó el depósito es quien figura como arrendatario en ese contrato de arrendamiento. ¿Sí? Y puede haber un cambio en el momento, en el devenir del contrato, y eso no va a invalidar si es que yo acredito el origen del dinero, de que se trata de una renta de primera categoría. Y por favor recuerden, ese tipo de documentos nosotros ya tenemos que irlos teniendo, obteniendo, porque todos nosotros que tenemos movimientos en nuestras cuentas bancarias estamos sujetos a una verificación. Nuestros movimientos de ITF ya nosotros podemos descargarlos y podemos estar prevenidos y nosotros estar buscando el sustento de nuestros movimientos en nuestras cuentas.
porque si es que nosotros esperamos que SUNAT recién nos notifique la escala de citación, es difícil que en el tiempo que nos da, que suele ser un mes, recopilar toda esa información, ¿no? Recopilar toda esa información, todos los estados de cuenta. Por un tema ya de cultura tributaria, todos nosotros debemos descargar nuestros estados de cuenta, mantener nuestros estados de cuenta al cierre del ejercicio y tratar de identificar todos los movimientos que hemos tenido y de los movimientos más